Ahora de la Diputación de Valencia, que ha decidido finalmente posponer de momento las oposiciones para el Cuerpo Provincial de Bomberos después de que la semana pasada finalizaran las pruebas físicas. Los exámenes que quedan, que en principio se iban a realizar a la vuelta de las vacaciones, quedan ahora suspendidos y sin fecha. El delegado de Medio Ambiente, Josep Bort, ha tomado esta decisión con motivo del cambio de gobierno y la llegada de nuevos responsables al consorcio de bomberos. Bort quiere asegurar las máximas garantías en el proceso de selección, pero desde UGT no comparten esta decisión. Paco Caballero, responsable del sindicato, califica de barbaridad que el diputado esté interfiriendo en las oposiciones sin que haya sucedido nada extraño en ellas y critica que se esté poniendo en entredicho las pruebas. Por ello, pide al presidente de la Diputación, a Jorge Rodríguez, que intervenga cuanto antes. Siendo más objetivo, este nuevo diputado está inmiscuyéndose en las actividades y en las acciones y está poniendo en entredicho a un tribunal. Yo creo que ya es hora de que el presidente de la Diputación intervenga y ponga orden aquí, y sobre todo a este diputado, es decir, que está interfiriendo en las acciones sin tener absolutamente nada, no haber sucedido absolutamente nada extraño en esta oposición. Desde UGT lamentan también las consecuencias que tiene el retraso de las pruebas, no solo para los opositores, sino también para todo el cuerpo de bomberos, que seguirán haciendo horas extra para poder dar servicio a la ciudadanía. Las consecuencias, las que se vienen sufriendo, y es que se están haciendo por refuerzos cantidad de horas extraordinarias que están pagando el contribuyente. Es decir, y de esto se vienen quejando, nos venimos quejando todas las organizaciones sindicales en la Diputación. Es decir, a mí me parece muy bien que se vele por la transparencia, por la objetividad de un tribunal, pero a unos empleados públicos nombrados por quien sean, por la legislación, no se puede poner en entredicho sin tener pruebas. Y no abandonamos la actualidad de la Diputación porque nos deja uno de los titulares más llamativos de la jornada. Según el Boletín Oficial de la provincia de Valencia,